está en línea el doctor Esteban Elena. Esteban, ¿cómo estás? Buen día. Hola José Luis, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muchas gracias por hacerte este huequito para nosotros. Sé que poco después de las 8 tenés que estar en el quirófano. Eh, me parecía importante que te pudiéramos escuchar por todo este tema que ha estallado ahora, Silvina Luna, Lotoki que dice: yo no soy cirujano plástico, y sin embargo hace intervenciones propias de la cirugía plástica. Ayer su ex esposa reclamaba que un tribunal de casación confirme una sentencia para que le quiten la licencia. Parece que es un tema que está dando vuelta hace como 2 años en algún cajón del Poder Judicial de Buenos Aires. ¿Cómo es posible esto? Digo, amén de las cuestiones que parece ser que la gente tiene un grado de inconsciencia en aquellas cosas que permite que se hagan con sus cuerpos, ¿no? Sí, mira, hay muchas cosas para decir. Una que no es cirujano plástico, eso es así. Lotoki es médico. Lo que pasa es que cuando vos te recibís en la Universidad de Córdoba, y creo que hay otra universidad, creo que es Tucumán, vos recibís un título que dice médico cirujano. Ese es el título, pero que no significa que seas especialista. Y muchos, utilizan ese título y se promocionan como cirujanos. A veces no dicen cirujanos plásticos, sino cirujanos estéticos, que es una especialidad que no existe. La especialidad es cirugía plástica y reparadora. Claro. Eso por un lado. Yo creo que él ahora dice que no es cirujano plástico, en cierta forma, porque es un atenuante, aunque no lo creas, un cirujano especialista, y cuanto más especializado estás, más responsabilidad tenés. Claro. Entonces, ante la justicia, un médico, por ejemplo, clínico, que hace una liposucción, si tiene una complicación, tiene un atenuante por no ser un especialista, aunque te parezca mentira. Yo creo que por ahí puede ser esto que ahora él dice que no es cirujano plástico. Eso por un lado. Después, el procedimiento que él viene realizando hace muchos años, que es la inyección de grasa diluida aparentemente en ni siquiera metacrilato, sino que es en un adhesivo, y se utiliza para las prótesis de cadera, y que le da una consistencia mayor. Es eso que se inyecta, provoca granulomas, que son reacciones del cuerpo extraño, y esos granulomas favorecen la hipercalcemia, que es aumento del calcio en sangre, que termina perjudicando fundamentalmente el riñón, que es lo que tuvo Silvina Luna. Claro. Pero bueno, como dijiste recién vos, este tema es viejo, ¿viste? Ya de Lotoki se está hablando hace 10 años más o menos. Sí, es una locura. Y yo tengo pacientes de mi propio consultorio que me han consultado, por ejemplo, para aumento de glúteo, que las únicas alternativas que hay son o por colocar un implante, que es un procedimiento aceptado y aprobado, colocar grasa, que se coloca siempre en el tejido graso, nunca en el músculo, porque puede provocar tromboembolismo pulmonar, o ácido hialurónico, que es un elemento que está también probado y que se reabsorbe. Esas son las tres maneras. Pero muchas pacientes, por ahí por el costo elevado, van a verlo a Lotoki, porque yo tengo 3 pacientes que no han ido a ver a Lotoki y me han vuelto a ver con problemas, y ya eso que se inyecta no se puede sacar, porque si vos lo sacás, provocás una deformidad mayor al resultado que da el producto colocado. O sea, la inyección de metacrilato, no todos los pacientes van a tener esas complicaciones que tuvo Silvina Luna y otros pacientes más. Pero es un procedimiento que no está aprobado. Ese es el tema. Pero siempre digo, el problema es que el paciente sigue yendo, ¿no? Porque la justicia, vos sabés, en el país es muy lenta, es lenta. Seguramente muchos dicen no tendría que tener registro para seguir trabajando, pero vos si ves las redes, él se sigue promocionando, hasta hace poco seguía en las redes, promocionándose, y la gente lo va a ver. Entonces, bueno, es complejo, ¿no? Yo cuando me tocó presidir la Sociedad de Cirugía Plástica, y muchos colegas me reclamaban que había muchos médicos que hacían cirugías estéticas sin ser cirujanos plásticos, se llama intrusismo médico, que ahora se agrega el intrusismo o el ejercicio legal de la medicina cuando vemos odontólogos haciendo procedimientos faciales fuera de la cavidad bucal, o vemos, por ejemplo, esteticistas que son no médicos también haciendo procedimientos médicos. Todo eso, que es ejercicio legal de la medicina o intrusismo, creo que la única forma de combatirlo es con esto que estoy haciendo ahora, que vos tan amablemente haces, que permitirme expresar y que la gente sepa que la única forma de terminar con esto es que la gente elija bien, o sea, que la gente vaya
a un médico que tenga un título que lo acredite como médico, como especialista, y que se informe. Es el trípode de seguridad en un procedimiento estético, claro. es el paciente que esté informado, el médico que sea capacitado, acreditado, que lo demuestra sus títulos, que uno lo puede exigir, y que se haga el procedimiento, si es médico, en un consultorio habilitado, y si es quirúrgico, en un recinto, ya sea un quirófano o una clínica, que esté también habilitada. Claro. Porque, Ahora pregunto, ¿no? sí, Vamos por partes, diría Jack. discúlpame que me extienda, ¿no? No, al contrario, no, es necesario. A mí estas cosas me preocupan muchísimo porque, en definitiva, digamos, el ciudadano a pie, el ciudadano en común, por las razones que Sí, fueren, porque se hace mucha crítica al que se hace las operaciones, ¿no? Desde una especie de púlpito moral abstracto, se acusa a los medios, se acusa a como dicen, la tiranía de la imagen. Digo, la sí, preocupación por la imagen, cuando te gusta la historia, sabes que en el Alto Egipto había mucha preocupación por la imagen. Si vas a un museo y ves las estatuas griegas, te das cuenta que el tema de la imagen es permanente en la búsqueda de reflejo del ser humano en cualquier situación. Por ejemplo, en esas dos universidades, ¿no? A nivel sí. no se puede decir, bueno, muchachos, miren, dejen de dar este tipo de título, que el título sea de carácter específico, ir introduciendo desde el origen de donde parece ser que se genera el uso Sí, confuso de una aptitud que no se tiene. sí, hay muchas cosas para hacer. Nosotros, desde la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, estamos peleando y luchando a nivel ministerial por una ley de especialidades, que eso es sumamente importante. O sea que hoy por hoy, con el título de médico, vos podés hacer lo que quieras. Podés Mm. operar un cerebro, podés operar un hueso, podés hacer cualquier, porque no hay una ley que delimite la incumbencia para cada especialidad. Una forma interesante para poder abreviar esto sería que los médicos tengan, digamos, dos alas, la quirúrgica y la no quirúrgica. Entonces ahí vos ya sabés que todo lo que sea quirúrgico tenés que haber hecho una capacitación previa en cirugía general. Y lo no quirúrgico, bueno, a partir de la clínica médica. Esa sería una manera. Pero hoy tenés, por el tema económico, muchos médicos que no son cirujanos plásticos, hacen pequeños cursos y empiezan a aplicar toxina botulínica, empiezan a aplicar rellenos y de ahí pasan a colocar hilos y de ahí ya creen que pueden hacer algo más y empiezan a hacer cirugías pequeñas y ahí aparecen las complicaciones. La gente tiene que saber que la cirugía plástica es una cirugía, cuando hablamos de la cirugía plástica estética, ¿no? No la Ujú, reparadora. ujú, Cuando la cirugía plástica estética es una cirugía que parte de un paciente sano. Entonces, ujú. tenemos una enorme responsabilidad. Porque nosotros tenemos que mejorar algo que en teoría está bien, porque uno puede vivir sin cirugía plástica, o sin cirugía estética. Entonces, uno tiene que mejorar un organismo, pero no lo tiene que empeorar. Se tiene que tener la menor cantidad de complicaciones posibles. Por eso que es muy importante la evaluación. No solo desde el punto de vista orgánico, o sea, uno ve el paciente en el consultorio que no tenga patologías asociadas que pueden hacer que el procedimiento tenga mayor complicación que lo habitual, sino también la parte psicológica, que eso hiciste hincapié recién, que es muy importante. Hoy la imagen, sobre todo por la proliferación de las redes, el Ujú, Instagram, todo ujú. eso, los pacientes ya vienen porque no les gusta cómo se les sale la foto de un lado y del otro, a Claro. ese nivel. Te hablan de luces, cómo se refleja la luz en la nariz, y quisieran que la luz... Y bueno, también hay un poco de culpa en los médicos, que hay muchos médicos, sobre todo, no digo los más jóvenes, pero en general serán los más jóvenes, que por ahí es más importante tener 50.000 seguidores en Instagram que haber hecho una residencia médica y una capacitación adecuada. Entonces, muchos pacientes se operan o acuden a un profesional porque tiene muchos seguidores y porque pone muchos casos. Entonces, hay una melange, ¿no? Que va a costar ordenar. Bueno, pero a ver, en Y cualquier orden de la vida, mm, en cualquier orden de la vida, siempre hay una sí, melange entre lo que le pasa al individuo, su condición emocional, una serie de cuestiones. Quizás el ideal, sería el ideal, mm, pero esto ya de por sí ustedes están en una actividad hoy que por tener un alto componente importado, seguramente económicamente es cada vez más compleja de llevar adelante en esta coyuntura.
como para agregar y decir, bueno, yo además en mi consulta voy a tener a alguien que me hace el perfil psicológico y me va a acompañar con la persona. Yo tengo presente que en un programa que había hace unos años en Estados Unidos, Straight Makeover, donde hacían reformas radicales, a alguien se le ocurrió 2 años después ver qué había pasado con esas personas, ¿no? El 100% de los que estaban en pareja se habían divorciado, porque su nueva figura había hecho que literalmente quisieran otra vida y ya la que tenían con la persona que estuvo a su lado, hombre o mujer, no importa cuál era el que se hacía el cambio, se modificaba y se transformaba. Y me dicen que en muchos casos de reducción, no me sale el nombre de la operación, cuando se hacen estas reducciones que llevan a reducciones brutales de peso y demás, también se producen complejidades emocionales en las personas porque no terminan de aceptarse con su nueva imagen. O sea, me parece que hay un campo enorme ahí para analizar y debatir, ¿no? Bueno, sí, eso. Yo hice mi formación médica en Brasil, con Pitangui, donde había una cantidad de gente que se quería operar y había un filtro que era el psicológico. O sea, todos los pacientes tenían que tener una evaluación psicológica sí o sí, si no, no podían operarse. Hoy a un paciente que te viene a ver a tu consulta, decirle tenés que ir a un psicólogo antes, es como que por ahí no lo va a tomar a bien. Entonces, en cierta forma, nosotros tenemos que dentro de esa consulta, yo le doy mucha importancia, por lo menos entre 30 y 40 minutos, una parte de esa consulta apunta a ver el aspecto psicológico, o sea, motivaciones que lo llevan a hacérselo, valoración del defecto, porque si el defecto es muy chiquito y el paciente lo valora como muy grande, no es un buen candidato a operarse porque nunca va a estar satisfecho. Claro. Y otra también es el entorno. Yo evalúo mucho el entorno. Si está pasando por una crisis, si tuvo una pérdida reciente, si acaba de divorciarse, cómo fue ese divorcio. Porque vos, por ejemplo, tenés una mujer que se divorció porque realmente era un martirio estar con el marido, y bueno, y ella quiere ahora, al no tener la persona que le decía todo que no, hacerse algo que ella quiso hacerse. Está bien. O tenés la paciente que por ahí quiere mejorarse para volver a reconquistar a la persona que la dejó, y esa no es buena candidata a operarse. Entonces, toda esa valoración psicológica, hoy la hacemos nosotros porque hemos estudiado también psicología médica. Y cuando vemos algún caso, sobre todo aquellos de dismorfofobia, que ya son cercanos a patología psiquiátrica, nosotros ahí sí derivamos. Y muchas veces el paciente viene solo, entonces le pedimos una segunda consulta que venga con un familiar, porque muchas veces el paciente que tiene una patología realmente de dismorfofobia, muchas veces te miente, ¿viste? No te dice la verdad. Entonces es bueno tener un familiar al lado o alguien que esté como testigo de esa consulta. Es complejo y es importante. Yo creo que cuanto más años de experiencia tenés en la profesión, es como que menos pacientes, no es que menos pacientes operás, sino que seleccionás mucho más el paciente, pero no por una cuestión de estar a la defensiva, sino por la cuestión de que el paciente se sienta bien con lo que nosotros le hacemos. Claro. Porque si no también cae en desprestigio la especialidad. Como decías al comienzo de la nota, que muchos médicos hablan de la vanidad y qué sé yo. No, la gente lo hace porque se quiere sentir mejor. Lo que pasa es que a veces que hay exageraciones, pero es normal que un paciente, por ejemplo, que exhibe su cuerpo, que es modelo, bueno, que haga todo en grande porque en cierta forma eso le favorece en su trabajo. Pero nosotros vemos ciudadanos de a pie, la mayoría de los cirujanos plásticos. Sí, por supuesto. Pero bueno, se traspola también a eso, ¿no? Sí, señor. Bueno, te libero porque sé que tenés que ir justamente a operar. Te agradezco mucho, te mando un abrazo. Muchas gracias, muy amable. No, gracias a vos, espero que haya servido la nota. Sí, por supuesto que sí. Bueno, el doctor Esteban Elena, una referencia en el tema de la cirugía plástica, y además un gran ser humano.